Hola, buenas tardes a todos. Nosotros somos el equipo que nos ha correspondido hablar acerca del sentido del olfato. El tema o el título a desarrollar es la atención selectiva, impacto de olores fuertes en la concentración durante tareas de cálculo mental. Bueno, a mí me corresponde hablarles sobre la fisiología y paso a lo siguiente. Bueno, ahora les voy a explicar la fisiología de cómo pues nosotros hicimos nuestro experimento. Pero primeramente les voy a explicar algo. Así como el sentido del gusto también tiene sus partes primarias, aunque con el olfato es muy diferente porque para el olfato pues hay muchas más, no solamente 7, sino que hay más. Pero las que más nosotros podemos identificar son el alcanforado, el amezclado, el floral, el mentolado, el etéreo, el picante y el pútrido. Eh, ¿Y cómo funcionaría esos olores al entrar por nuestra nariz? Bueno, cuando nosotros respiramos, podemos sentir inhibimos lo que es los odorantes. Entonces entran por nuestra nariz y por acá podemos ver tres cornetes, el cornete superior, el cornete en medio y el inferior, lo cual hace que esas moléculas que entran a través de nuestra respiración queden penetradas cabal en este cornete superior. En todo esto hay mucosidad, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo puedan ver bien, y antes de pasar a ello, acá este huesito que tenemos nosotros se le llama cartílago, y a este de aquí para acá se le llama hemoide, el hueso hemoide, es más duro. Entonces, este acercamiento que está aquí es para poder explicarles detalladamente de todas esas partes que les estoy hablando. Por ejemplo, el número uno es el bulbo olfatorio, es este que se encuentra acá, es este que se encuentra acá arriba, donde está esa rayita negra. Ese es el bulbo olfatorio. La célula mitral es esa que está, es esas, como tuberitas que se encuentran por aquí, como hoyitos. Esas son la célula mitral, en donde hace sinapsis el axón con el bulbo olfatorio. El número 3 es el hueso etmoide, el que yo les acabo de mencionar, el hueso más duro. Solo que para llegar al bulbo olfatorio, eso es lo único que lo divide. Es como una lámina llena de hoyos. El número 4, ese es el epitelio nasal. Es este que se encuentra acá, el hueso más duro, porque este es la lámina que separa del hueso al bulbo olfatorio. Luego está también el número 7, que es la glándula de Bowman. Ella es la que ocasiona ese moco en toda esta área aquí. Luego, cuando esos olores, esos odorantes que nosotros hemos inhibido, perdón, hace la transformación aquí. Se quedan trabados en esta parte de abajo y luego de aquí hace la transformación y pasan a las neuronas y luego de la neurona pasa al axón, que sería este. Y para identificarlos pusimos lo que es estos colores, porque por ejemplo el olor a pútrido, en verdad, lo podemos identificar a través del rojo. Entonces, cuando hacen esa transformación, pasa hasta aquí, donde está lo que es este, el bulbo olfatorio. Pero en la célula mitral es cuando ya ha hecho esa transformación de quimiorreceptor a eléctrico, pasa de este sistema en donde yo les había enseñado que estaba el bulbo olfatorio, pasa la señal eléctrica hasta el sistema límbico, lo cual tiene dos lugares que puede correr para acá si es un signo o una señal de alerta, pues la amígdala se encarga
de alertarnos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros olemos alguna comida que está mal, en mal estado, entonces ella es la que se encarga de avisarnos que no, que pues no lo podemos comer porque nos vamos a enfermar. Entonces, y si no, llega a la corteza olfatoria piriforme, la cual cuando nosotros absorbemos o inhalamos un olor agradable, es allí donde se procesa esos recuerdos, ¿verdad? Por eso es que es muy extraordinario este sentido del olfato, porque es el único que pasa por el sistema límbico y luego llega al tálamo, en el cual pues nosotros nos dimos cuenta a la hora de hacer el experimento que cuando entraba en ellos ese odorante pues cítrico, había una mayor en algunos, ¿verdad? Había una mayor desconcentración, porque a la hora de hacerles las sumas, por quizás sentir el olor, ellos sentían el olor y a la vez pues se equivocaban a la hora de responder y eran sumas fáciles. Lo que pasa es ahí que cuando llegaba ese odorante, a lo mejor para ellos hacía una desconcentración, llegaba a la amígdala y pues luego recorría lo que es la parte prefrontal y pues ellos detectaban que se estaban equivocando, ¿verdad? Porque pues los hacía, um, para algunos los hacía desconcentrarse y a otros no. A otros, pues ellos sentían relajación a la hora de sentir ese olor o ese odorante a cítrico. Les empezaré hablando sobre la fisiología de la olfacción. Y nos preguntaríamos dónde empieza todo. La membrana olfatoria ocupa la parte superior de cada narina. ¿Se fijan ahí en la foto? En esta parte de acá se ven como tres cornetes, ¿verdad? Entonces, el de arriba es el superior, el de medio, y el otro, el de abajo, es el inferior. ¿Dónde empieza todo? La membrana olfatoria ocupa la parte superior de cada narina, que sería en el cornete superior, el que estaba arriba. Esto es muy extraordinario porque este sentido a nosotros bueno, es el único sentido que ya más adelante se los voy a mostrar, es el único sentido que atraviesa por el sistema límbico, porque los demás sentidos, la vista, el audio, se van directamente al tálamo. En cambio, este primero pasa por el sistema límbico para luego proceder al tálamo. Empezaremos viendo cada parte para que podamos entender. En esta parte de acá, a esto, en el epitelio fosal, o sí, es en las fosas nasales. Aquí están las fosas nasales. La nariz entra, en esto de acá se encuentra el moco secretado. Entonces, en esta parte hay dendritas. Si ustedes se fijan acá, hay unas dendritas. En esto hay unos neuronas. Y aquí para arriba tiene se los voy a acercar un poquito. Estos son axones. Entonces, y llegan al bulbo olfatorio. Este hueso, si ustedes ven, nosotros nos tocamos, hay un hueso que es más duro. Por ejemplo, en el inicio de la nariz, en esto de acá, hay un hueso que se llama cartílago. Como es más duro, se llama hueso hemoide. Pero si ustedes se fijan, este hueso es como una lámina llena de hoyos. El nervio olfatorio. Bueno, aquí, cuando nosotros respiramos, aquí hay un procesamiento el aire que respiramos se calienta, se humedece, se calienta y pues cataliza todo lo que lleva lo que respiramos. Es aquí donde hacen el funcionamiento. Luego, esta es la membrana olfatoria. Cuando todo está catalizado, que ya pues se ha convertido ese aire que hemos respirado con esas moléculas que llevaban en el aire,
y ya están listas para poder dar el procesamiento, pasan por la neurona, luego la neurona lo transmite al axón y del axón hacen una sinapsis con el bulbo olfatorio, en el cual aquí ya se convierte en, en un sistema, porque estos son quimiorreceptores. Entonces, cuando ya llega a esa parte, ya no es las moléculas en sí que van, sino que ya es como una descarga eléctrica que lleva al sistema nervioso, ¿verdad? Al sistema nervioso central. Y luego acá, esta glándula es la encargada, es la responsable de la olfacción. Son las células olfatorias las responsables en funcionar como células receptoras para la sensación del olfato. Esto era lo que les expliqué que estaba debajo, que es que serían estas dendritas. Es esto. Entonces, ellas se encargan, ellas están sobre el moco que esta glándula de Bowman produce para catalizar o para humedecer todas esas moléculas que entran. Entonces, cuando ya están preparadas, pasan por el neurona que se encuentra aquí en estos puntos. Luego está el axón, que ya no pasa como tal cuando lo recibimos, sino como una descarga eléctrica que va y bien puede ser que llegue a perdón, sí llega al sentido límbico, pero en ese transcurso del camino hay dos lugares, bien en la amígdala o bien el sistema prefrontal, ¿verdad? Entonces, cuando llega a la amígdala es porque nosotros hemos olido algo o hemos inhalado algo que produce miedo, que produce que nos queramos proteger, como por ejemplo cuando olemos a gas. eh, eso se alerta, o sea, esa amígdala se despierta y empieza a alertarnos para que nosotros pues seamos recabidos y pues no entremos a ese lugar. Entonces, no son más células, no son más que células bipolares que se encuentran sostenidas por células de sostén, donde en cada extremo mucoso de las células olfatorias nacen de 4 a 25 cilios, que serían estos. Estos serían los cilios. Estos son los responsables de reaccionar ante los olores del aire y estimular las células olfatorias, lo que les estaba explicando. Entonces, esta glándula de Bowman es la que se encarga de humedecer lo que son estos cilios. Aquí veremos lo que nosotros no podemos ver en estos cilios. Aquí se ve más detallado. Estos, todo se da cuando el odorante que hemos absorbido entra en contacto con los cilios olfatorios, los que les acabo de mostrar. Cuando atraviesa el moco de la membrana olfatoria, se une a la proteína se une a las proteínas transmembranas de 7 dominios, con lo cual se asocian proteína G. Esta proteína G desprende la subunidad y activa a la adenilato ciclasa. Se los voy a... Es aquí cuando el odorante ya está preparado por los cilios, entra por acá y se desplaza. Y aquí hay unas subunidades y esta A se desplaza, que es la subunidad A, se le desplaza y activa el adenilato ciclasa, que es este. Entonces, esta es una proteína llamada. Mi nombre es Fátima Orellana y voy a hablarles sobre el tipo de experimento que realizamos. El tipo de estudio fue casi experimental y de campo.
Se realizó en ambientes abiertos del campus universitario de la UES, cubículos y bancas. Muestra 30 estudiantes universitarios en total, seleccionados de forma equitativa para analizar la variable de género, 15 hombres y 15 mujeres. Variables medidas. 1. Eficiencia cognitiva, tiempo exacto en segundos para resolver la tarea. 2. Precisión mental, conteo y porcentaje de errores cometidos. 3. Percepción subjetiva, niveles de distracción y molestia reportados por el sujeto. Ahora les hablaré sobre los estímulos y materiales utilizados. Línea base control, una fase inicial sin ningún tipo de estímulo aromático ambiental para registrar el rendimiento natural de cada estudiante. Los estímulos y materiales utilizados. Línea base control, una fase inicial sin ningún tipo de estímulo aromático ambiental para registrar el rendimiento natural de cada estudiante. Estímulo suave, talco de bebé, utilizado como un aroma sutil, familiar y de baja intensidad. Estímulo fuerte, aceite esencial de bergamota, utilizado como aroma cítrico, penetrante y de alta intensidad. Instrumentos de evaluación. Pruebas impresas con operaciones aritméticas lógicas de un solo dígito y una encuesta de percepción subjetiva al final. Instrumento de registro, una hoja de control unificada donde los investigadores anotaron cronométrica y numéricamente los tiempos y fallos de cada participante en las 3 fases. Procedimiento secuencial, el paso a paso con el participante. El experimento se ejecutó de forma sistemática con cada uno de los 30 sujetos siguiendo estrictamente este orden. Fase 1. Control sin olor. Fase 2. Olor suave, talco. Fase 3. Olor fuerte, bergamota. Y por último, encuesta final. En la fase 1, control, se sentó al participante en el espacio asignado, se le entregó la primera hoja de ejercicios aritméticos y cronometró el tiempo empleado en resolverlos, registrando tanto los segundos como los errores en la hoja de control. Fase 2, estímulo suave. Se introdujo el aroma a talco de bebé en el ambiente inmediato del sujeto. Se le entregó la segunda serie de ejercicios equivalentes, registrando nuevamente el tiempo de ejecución y las respuestas incorrectas. En la fase 3, estímulo fuerte, se retiró el estímulo anterior y se aplicó el aceite esencial de bergamota de forma intensa. El participante resolvió la tercera serie de operaciones aritméticas bajo el impacto del olor fuerte, midiéndose los datos correspondientes. A continuación mostraré la preparación de uno de los estímulos, en este caso el estímulo fuerte de la fase 3, la cual funcionará como el vehículo conductor del aroma. Luego incorporaremos el aceite esencial de bergamota. Al ser un aroma cítrico y penetrante, aplicamos únicamente unas 10 gotas al agua para estandarizar este estímulo de alta intensidad. Seguidamente cerramos y agitamos el frasco para homogeneizar la mezcla. Finalmente, invertimos el difusor para saturar la tapa de madera. Esto garantiza una liberación constante del olor de aroma directo mientras el sujeto resuelve la última serie de operaciones aritméticas. Cierre y evaluación subjetiva. Inmediatamente después de terminar la última prueba, el estudiante llenó una escala numérica del 1 al 5 para autoevaluar qué tan distraído se sintió y si percibió alguna molestia física real debido a la intensidad de los aromas. Buenas tardes, este día les voy a presentar los resultados de nuestro experimento. Como datos generales, bueno, al nosotros realizar lo que era la encuesta y el llenado de todos los datos en la hoja de control que teníamos, recolectamos estos datos generales. La muestra, recuerden que se dividió en 50-50 de género, o sea, 15 mujeres y 15 hombres. Pero aquí vamos a ver el dato unido. Entonces, en la fase sin olor podemos ver que el tiempo fue un promedio de 15 segundos.
con una incidencia de errores del 46%. Ahora, cuando nosotros realizamos el experimento ya con el primer olor, que fue el olor suave, muchos manifestaron que sintieron como relajación, más concentración. Entonces, por eso vemos como esa incidencia de errores, o sea, en las respuestas que dieron, como más bajo, que es un 23%. Pero sí hubo un aumento eh, de lo que es el tiempo de respuesta, aunque lograron responderlo mejor, o sea, se concentraron más. Pero ya en el olor fuerte vemos ya un golpe, vea un pico directamente de incidencia de errores, que ahí sí ya tenemos el 66% de errores que no lograron resolver bien. Y sí hubo un crecimiento de 26 segundos a comparación de los 15 segundos que era sin ningún tipo de olor, o 17 segundos que era ya con el olor suave. Luego aquí vemos los resultados de la encuesta de percepción en el nivel de afectación. Ahí lo que calculamos fue como qué tanto les afectó en la concentración o qué tanto los distrajo. Y en los niveles de molestia física, si tuvieron alguna sensación ya sea de alergia, estornudo, dolor de cabeza, se sintieron mareados o algo así. Entonces ahí podemos ver la fase 2 en el olor suave, que en el nivel de afectación, o sea, en la distracción, en el primer olor, fue de 2 puntos, 2.33. No hubo gran diferencia, ¿verdad? Pero en el olor fuerte sí ya hubo una puntuación de 3, de 3.63, que como pueden ver ahí, el incremento fue de un punto de 30, 1.30. Luego vemos ya en un nivel de molestia física, o sea, eso de si sintieron algo, en 1.53 en el olor suave y 1.93 en el olor fuerte. Ahora aquí quiero resaltar algo muy importante. Aquí se divide en lo mismo, esto de la fase, ejercicios y todo eso. Se divide en lo mismo de que eh, sin olor 18 segundos, con olor suave 22 y con olor fuerte 29. Aquí lo que quiero resaltar es la incidencia de errores, porque desde acá vamos partiendo ya en nuestras conclusiones. Y es que acá podemos observar que tuvimos una incidencia de errores del 40% en 29 segundos. Pero en el caso de los varones, esto se fue mucho más arriba. Aquí en el de las mujeres pueden ver 29 segundos y en el de los varones fue 23 segundos. O sea, fue más rápido, pero tuvieron más errores a la hora de contestar que en el caso de las mujeres. Entonces podemos decir que el impacto en eficiencia hubo un 70% en el tiempo de respuesta, ya con el olor fuerte, que confirma la relación inversa entre la potencia del estímulo y la velocidad cognitiva. O sea que el olor sí influye en cómo nosotros desarrollamos nuestra atención selectiva y en cómo desarrollaron en este caso los de la muestra el experimento o en este caso los ejercicios. Luego tuvimos un impacto de precisión, un aumento de error general al 66%. Valida que un aroma masivo fragmenta la memoria de trabajo en tareas aritméticas simples. Luego tenemos la competencia atencional pura, que bueno, ahí se mira, ¿verdad? El cómo se distrajo de manera fuerte al momento de tener ese olor fuerte invasivo. Y en nuestra explicación fisiológica, las fallas no ocurrieron, o sea, todo eso no ocurrió por algo orgánico o cefáleo, sino porque hubo esta saturación cognitiva dentro de lo que es el lóbulo prefrontal, donde no se pudo desarrollar la atención selectiva de manera directa, o aquí como lo dice la presentación, que ya que al priorizar el sistema límbico a la supervivencia por este tipo de olor fuerte, le restó como esa energía a la atención selectiva que manda la corteza prefrontal, perdón, el lóbulo prefrontal para el cálculo de de todas estas operaciones. Y nuestra conclusión es que, bueno, descartamos la hipótesis nula y confirmamos la hipótesis de investigación,
que el estímulo olfativo de alta intensidad produce una interferencia significativa en la atención selectiva. Gracias por su atención.